Dios es verdadero, Él existe y Él es un Dios soberano y sobre todo. Pero, ¿será a ese Dios al que usted está adorando cuando usted canta alabanzas? Hoy vamos a tratar eso en esta clase. En Isaías capítulo 6 encontramos la historia del profeta Isaías, que estando en el templo vio al Señor alto y exaltado sentado sobre su trono, y a un lado y a otro querubines que volaban alrededor y cantaban a Dios y clamaban: Santo, Santo, Santo. Las alabanzas de estos ángeles hablaban de los atributos y de la persona de quién era Dios. Imagínense qué curioso habrá sido si en vez de clamar Santo, 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 los ángeles habrían clamado algo como chismoso, mentiroso. Isaías hubiera dicho: no están adorando al Dios verdadero. Este es otro Dios, este no es el verdadero, porque mi Dios no es así. ¿Sabe usted? Hay algo muy curioso. Nosotros, como tratamos a algo, revelamos mucho sobre él. Por ejemplo, la forma que un joven trata a una señorita muestra que esa señorita, el concepto que él tiene para ella. Cuando llega a ser el cumpleaños de dicha señorita, si él le regala un dulce que apenas cuesta nada, sabemos que no le importa mucho. Pero si le empieza a traer docenas de rosas, sabremos que algo le importa. De la misma forma, aunque nuestro concepto de Dios no cambia quién es Dios, revela mucho de qué pensamos nosotros acerca de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Tu adoración para Dios lo revela. Vamos a ver 6 formas en la palabra de Dios en que podemos ver si nuestra adoración es para el Dios verdadero o es para un Dios falso. Comencemos en el segundo libro de la Biblia, allá en el libro de Éxodo, capítulo 20. En Éxodo, capítulo 20, encontramos en los primeros 3 versículos las siguientes palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios comienza los 10 mandamientos diciendo: yo soy Dios y no quiero que adoren a ningún otro Dios. Dios es un Dios celoso en el sentir de que Él es un Dios que quiere que nuestra adoración hacia Él sea a Él solo. Él no quiere que adoremos a Él en domingo, otro en el lunes, otro miércoles y otro en el sábado. No. Él no quiere que tengamos un panteón, o sea, la reunión de todos los dioses para adorar. Dios es distinto a todos los otros supuestamente llamados dioses. Aunque hay demonios que quieren llamarse dioses, aunque hay ídolos que la gente quiere llamar dioses, hay un solo Dios verdadero y Él es el Dios al que debemos adorar, a ningún otro, solamente a Él. Dios quiere que su adoración sea exclusiva. Ahora, continuando en Éxodo capítulo 20, vamos a ver el verso 4 al verso 6. Dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sabe? Los pueblos que rodeaban a Israel, el mismo Egipto donde ellos habían estado ya casi más de 400 años. Ellos adoraban a sus dioses con imágenes de objetos de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra en las aguas. Dios dice: no solamente quiero que me adoren en forma exclusiva, solamente a mí. Segundo, yo quiero que me adores en una forma que yo dicto. No quiero que me adores como las personas que te rodean adoran a sus dioses. Yo quiero que me adores a la manera que yo pido. Luego escuche usted el verso 5.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire qué terrible castigo. Imagínese usted que sus nietos y sus bisnietos llevaran el castigo de que usted se ha apartado de Dios y está adorando a un Dios falso. Pero así como Dios es severo, también es amante a los que son de él. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es un Dios fuerte y celoso, pero también es un Dios amoroso y misericordioso. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos en la palabra de Dios, estamos hablando de un Dios vivo y verdadero. Un Dios que no es como ningún otro Dios. Un Dios que es único y verdadero. Este Dios, Él merece nuestra adoración exclusiva, no solamente a su persona, pero Él merece que la manera que le adoremos sea de acuerdo a su naturaleza. Encontramos, por ejemplo, a personas en Éxodo capítulo 32. Ahora, en mi Biblia, Éxodo capítulo 32 viene después de Éxodo capítulo 20. O pudiera decir que en tu Biblia también. 12 capítulos después de que Dios le dice esto al pueblo de Israel, ahora está el pueblo a la base del monte de Dios y dicen a Aarón, haznos un becerro de oro. Ellos empiezan a adorar este becerro de oro. ¿Y qué nombre le pusieron? Baal o Astarot. No. Ellos cuando vieron este becerro de oro, dijeron, mañana tendremos fiesta a Jehová. ¿Cómo se llamaba el becerro de oro? Jehová. Ellos estaban diciendo, Dios nos sacó de Egipto. ¿Cuál Dios? Este Dios. Este becerro de oro fue el que nos sacó de Egipto. Mira qué mal estaban. Ellos estaban continuando con las mismas palabras, los mismos nombres, pero adorando al Dios verdadero con una imagen. Adorando al Dios verdadero también con música, si usted ve en Éxodo 32, 17 y 18, con música que parecía guerra. Música desordenada, música tan movida que Josué confundió el sonido de la música pensando que era el sonido de guerra y alaridos de guerra. Solo Moisés cuando lo corrigió, porque Dios le había dicho que las gentes estaban cantando y se estaban corrompiendo. Entonces estas personas estaban adorando a Jehová, pero no era Jehová el que hizo los cielos y la tierra, sino a el Jehová que ellos habían formado a su propia imagen. A el becerrito de oro conforme ellos lo querían. Lo adoraron como ellos quisieron. Hoy en día, las imágenes se adoran al gusto de las personas. No se adoran según la imagen pide, porque no puede pedir. Pero nuestro Dios no es ninguna imagen, no es ningún ídolo. Él tiene gustos y Él nos da instrucciones de cómo debemos nosotros adorarle a Él. Debemos adorarle, dice Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Este es un versículo importantísimo para que entendamos de que Dios tiene prioridades en cómo debemos nosotros adorarle a Él. Ahora, ¿tenemos un Dios mundano como todos los demás dioses? ¿O tenemos un Dios santo y separado? Claro está, Él es separado de todos nosotros. Él es santo y Él merece una adoración distinta a todos los demás dioses falsos. Encontramos hoy en día que también hay músicos que tienen una música y es al gusto propio. Yo le voy a dar esto a Dios, dicen ellos. No les importa que Dios no le gusta. Dan a Dios lo que ellos les gusta. Me acuerdo una vez que di a mi esposa el taladro que yo quería. ¿Creen que me fue bien? No, para nada. Así, hermanos, nosotros debemos dar a Dios no lo que a nosotros nos gusta, sino lo que Él está pidiendo. Él es un Dios santo y Él merece adoración conforme Él lo pide. En segundo lugar, debemos entender que tenemos un Dios absoluto y no relativo.
En nuestra adoración encontramos nosotros que debemos reconocer al Dios que es absoluto. En Santiago capítulo 1, verso 17, encontramos que dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando hablamos de absolutismo, estamos diciendo que Dios es el mismo en todo momento. Él jamás cambia. Cuando hablamos de verdades absolutas, hablamos de verdades que nunca cambian. El relativismo es el pensar de que las cosas cambian dependiendo la circunstancia. Por ejemplo, si yo tengo 50 pesos, en algunas circunstancias basta y sobra. En muchas otras no basta y menos va a sobrar. Eso es lo relativo que es el dinero. Dios no es así. Dios jamás cambia. Él es el mismo y jamás ha cambiado. Cuando nosotros pensamos en Dios, debemos entender que Él es inmutable, que es la palabra teológica que dice que Él jamás ha cambiado y jamás va a cambiar. Como dice luego la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe usted? Cuando nosotros pensamos en Dios, tenemos que entender que su verdad no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, Él no ha cambiado. También nuestra adoración a Él debe ser a base de cosas que no cambian. Encontramos en los tiempos bíblicos un tiempo de relativismo extremo. En el libro de Jueces, capítulo 17, encontramos a un hombre que se llama Micaía. Micaía robó a su mamá. Él robó un dinero que tenía su mamá. Su mamá lo buscó y lo buscó el dinero, no lo pudo encontrar. Al fin el hijo le dijo: aquí está el dinero, yo lo robé. Ella, que había estado maldiciendo al que lo haya robado, bendijo a su hijo en el nombre de Dios, derritió ese dinero, hizo un ídolo y se pusieron a adorarlo en su casa, todo en el nombre de Jehová. Después Micaía tomó uno de sus hijos y lo consagró como sacerdote a Jehová. No eran ni siquiera levitas. Imagínese usted, qué torcida historia. Muchas veces hoy en día tenemos lo mismo en las adoraciones. Se toma música hecha para el mundo, para el baile. Se toma personas cuyas vidas no reflejan el carácter de Dios. Algunos ni siquiera han sido redimidos, ni siquiera son salvos. Se pone en un ambiente con luces diseñadas para discoteca, se pone con palabras que no reflejan la verdad de Dios, y cuando se arma todo el paquete con elementos mundanos, se le pone un moño bonito y se dice: Dios, esto es para ti. A Dios no le agrada. Dios es un Dios absoluto. Él jamás cambia. Él no cambia, no hay sombra de variación en Él. No hay ningún momento en que Dios va a amar el pecado. Jamás, jamás en la eternidad. Él ama a las personas y mandó a Jesús a morir por ellos. Pero mandó a Jesús, ¿por qué? Porque Él jamás va a amar el pecado. Por eso Jesús necesitó venir a morir por nosotros. Era la única forma de ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Ahora vemos que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios absoluto. En tercer lugar, encontramos que Dios es un Dios verdadero. En Tito capítulo 1, el verso 2, la palabra de Dios dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, este versículo, entre otros, nos dicen que Dios no miente. Encontramos a Satanás, él es el mentiroso. En Génesis capítulo 3 encontramos como Dios había dicho a Adán y a Eva: el día que comas de este fruto, en ese mismo día morirás. Satanás viene y le dice a Eva: ciertamente no morirás, negando por completo la verdad de Dios, diciendo: esto no es verdad, no te apures, no es así. ¿Sabe qué? Hoy en día Satanás sigue siendo mentiroso. Y Dios sigue siendo el verdadero. Dios jamás ha mentido. También el Señor Jesucristo nos indica en Juan 4:24 que debemos adorar a Dios en dos cosas, ¿se acuerda?
en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo de Dios que mora en todo creyente, ese espíritu es el espíritu de verdad. Y luego dice que debemos adorarle en verdad, de acuerdo al espíritu de verdad y en verdad. Y luego en Juan 17:17, la palabra de Dios nos dice que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu es verdad, la palabra es verdadera y debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Saben? Creo que con tanta palabra verdad entendemos. Dios quiere la verdad de nosotros. Él quiere que cuando le adoremos usando la verdad. Hay cantos que tienen letra que no tienen la verdad. Hay cantos que no son verdaderos en cuanto a lo que quieren manipular la gente a hacer. Tienen otro sentir detrás de ellos. Eso no es honesto. Tenemos que, como me acuerdo cuando era niño que escuché un canto que dice, este es un consejo para los cristianos, que dice, cuando venga Cristo esto va a pasar, los perezosos se van a quedar. Imagínate, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Creíste en Él, lo aceptaste como tu Salvador y ahora, porque eres perezoso, pierdes tu salvación. ¿Dice esto la Biblia? No, ¿verdad? Encontramos de que uno puede perder galardones, pero no pierde la salvación. Es muy importante que entendamos nosotros que cuando un canto tiene letra que no honra a Dios y no va de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos dos opciones. Uno, no cantar ese canto porque no dice la verdad. O dos, cambiarle la letra a ese canto. Por ejemplo, en el himno que dice en la cruz, hermoso, bello himno, pero la traducción al español, que usan muchas iglesias, dice, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Hermanos, una simple palabra, yo, ahí, hace que este canto, que tiene bastante doctrina buena, se convierta en algo que no sea verdadero. La palabra de Dios nos dice que Jesús nos lavó con su sangre. Si yo lavo algo, pronto tengo que volverlo a lavar, porque se ensucia. Yo no soy perfecto y mis lavados tampoco son perfectos. Pero sabe, cuando Jesús hace algo, lo hace perfecto, a la primera y para siempre. Hermanos, es muy fácil. No tiremos el himno en la cruz. Mejor cambiemos solamente esas dos palabritas. Y las manchas de mi alma él lavó. Ahora estaría correcto. Hermanos, el himnario no es como la Biblia. La Biblia no lo cambien, porque hay maldiciones al final de Apocalipsis para eso. No cambie usted la Biblia, no le quite, no le ponga. Pero el himnario no tiene Apocalipsis al final diciéndole, no lo cambies. No, usted puede cambiar la letra y puede así cantarlo con doctrina correcta. ¿Sabe usted? No solamente tenemos que ver en nuestra adoración esto. Tenemos que saber que hoy en día hay personas que cantan música sin buena doctrina porque les gusta el sonido de la música, les gusta el ritmo y francamente no piensan en la verdad. Quizás usted, al igual que yo, ha cantado ese himno de en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Amén, qué bueno, sin pensar que estamos cantando algo que no es cierto. Y las manchas de mi alma él lavó. Esa es la verdad. Pero sabe, cuando usted y yo ya pensamos estas cosas, hacemos los cambios, estamos alabando a Dios con la verdad y no con algo que hemos inventado. Qué triste es cuando un creyente o una persona se le llama la atención de algo y ellos rehúsan. Dicen, no me interesa, no quiero saber. Lo vamos a seguir cantando así porque así la sabemos. Y no les interesa la verdad, aunque se les diga que algo lo que están diciendo está mal. Reconocen la mentira, pero no les importa. No sea usted así. Hemos visto que nuestro Dios es santo. Hemos visto que tenemos un Dios absoluto. También hemos visto que tenemos un Dios que es verdadero y que nuestra adoración por ello debe ser santo, absoluto y verdadero. En cuarto lugar, vamos en la palabra de Dios al libro de Juan, capítulo 10. En Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, encontramos nosotros el siguiente versículo.
El Evangelio de Juan, capítulo 10 y el verso 3. Juan 10, 3. Dice, Jesús hablando, que es el buen pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. En otras palabras, Jesús como buen pastor no solamente es nuestro buen pastor que nos cuida, pero Él conoce a cada uno de nosotros y nos habla por nuestros nombres. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, usted no es uno de la gran multitud que dio Juan para Dios. Usted es un individuo. Juan solamente dio una multitud cuando estuvo allá en Apocalipsis viendo cuánta gente en el cielo. Dios conoce tu nombre y conoce tus pruebas y conoce cada uno de tus actos. Él te conoce a ti personalmente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios ordenado. Él es un Dios de orden. Tantos ciclos en el mundo que hay, como el ciclo del carbón, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, que son ordenados, exactos. La distancia del sol a la tierra, que estuviéramos 2-3% más lejos del sol, congelados, más cerca al sol, calcinados. Pero estamos en un orden exacto. Cada día, el día es el mismo tiempo. Cada año va viniendo tiempo de frío, tiempo de calor, justo como Dios lo prometió, con un orden increíble. Pero no solamente Dios conoce a los millares de sus hijos, a los millares de sus ovejas, pero también el Salmo 147:4 nos dice la palabra de Dios que Él conoce a cada una de las estrellas. Antes se pensaban que quizás habría, 3-4 mil estrellas. Qué equivocado estaba la raza humana. ¿Sabe usted que hay miles de millones de estrellas? Y entre más poderosos son los telescopios, más lejos estamos pudiendo ver y estamos viendo que hay más millones, millones sobre millones de estrellas. Y Dios nos dice en su palabra, en Salmo 147:4, que Él conoce y llama por nombre a cada una de las estrellas. ¡Qué increíble es nuestro Dios! ¿Sabe usted? En la palabra de Dios había personas que querían dar a Dios algo que no era digno de Él. Por ejemplo, en el libro de Malaquías 1, había personas que traían a Dios un cordero que fuera quizás quebrado de su pie, quizás ciego, quizás enfermo. Malaquías, de hecho, dice a las personas, vayan y entréguenlo como su impuesto. No lo traigan a Dios. ¿Qué es eso? En el libro de Génesis, capítulo 4, Caín trajo a Dios un sacrificio que no era digno de Dios. Dios había derramado la primera sangre para hacer las túnicas que cubría la desnudez de Adán y de Eva. Abel trajo a Dios precisamente un sacrificio de sangre. ¿Sabe usted? Dios quería un sacrificio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Pero Caín trajo lo que él quiso, no lo que Dios pedía. Dios pide lo mejor. Levítico 10, versos 1 y 2 nos dicen esto. Dios merece lo mejor y debemos traerle a Él de lo mejor de todo lo que tenemos. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando traían una ofrenda a Dios, traían las primicias, lo primero, lo más bonito, lo mejor. Hoy en día hay muchas personas que quieren meter el desorden dentro del templo. Ellos están tratando de traer de afuera cosas que no honran a Dios. Por ejemplo, llegan con una señora católica y le dicen, disculpe, ¿qué música le gusta? Me gusta el rock. Y usted, señor, es ateo, ¿qué música le gusta? No, a mí me gusta la ranchera. Y usted, y toman una encuesta y de todo eso, así deciden qué música van a poner para llamar a la gente. Hermano, la música en el templo no es para atraer a la gente. La música en el templo, la música en la vida del cristiano es para que nosotros adoremos a Dios. La música no es para la gente. La música va para Dios. Por eso es para Él que nosotros entregamos nuestros talentos, para Él que cantamos, para Él que la música llena no solamente los cultos en nuestras iglesias, pero también nuestras vidas y aún nuestros corazones.
Entendemos pues de que este desorden que quieren traer del mundo es algo que no agrada a Dios. Por ejemplo, hay personas que quieren meter música mundana al templo. Si un ciego pasara enfrente a una cantina, diría, es una cantina. ¿Por qué? Por la música que oye. Tristemente hay muchas iglesias el día de hoy que pasara un ciego enfrente de él. Él no sabría si está pasando enfrente de un prostíbulo o de un baile o de una cantina o de una iglesia, porque no hay diferencia en el son de su música. Qué tristeza. La iglesia no debe destacarse por ser lleno del mundo. Dios nos sacó de ahí, mis hermanos. No volvamos a Egipto, no volvamos al mundo. Más bien, procuremos servir a Dios en santidad, procuremos servir a Dios con orden. También, hermano, hay muchas veces que hay música que está mal preparada. Como me acuerdo de los hermanos que se han parado, mi niñez, me acuerdo de un hermano que se paraba y decía, oren por nosotros porque no hemos ensayado. Ay, no. A lo mejor también sucede en su iglesia. Se paran y usted sabe que no han preparado. A la última hora decidieron, se pararon y bueno, al cabo es para Dios. ¿Cómo? ¿Dios no merece algo bueno? Entonces, a la última hora le damos lo que sea. No, hermano. Hay que hacer lo mejor, absolutamente nuestro mejor para Él. Pero también, hermano, hay otra cosa. A veces ofrecemos a Dios música sin ganas, música sin energía. He visto hermanos cantar y soy feliz en el servicio del Señor. Uy, si eso es tu felicidad, me daría miedo ver tu tristeza. ¿Sabes? No está bien eso. Debemos nosotros entender, Dios es un Dios victorioso, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios vivo y verdadero. Debemos servirle con todas nuestras energías. Bueno, vamos a razón número 5. Cosa número 5 en cuanto a nuestra adoración a Dios. Mostramos nuestro concepto a Dios cuando adoramos a Dios con una música victoriosa. Hermanos, he leído el fin del cuento. He leído cómo termina Apocalipsis. ¿Y qué cree? Dios gana. Él es el que gana. Hermano, estamos nosotros viviendo en victoria. Primera de Corintios nos habla en capítulo 15, verso 20, cómo Dios nos va llevando de victoria en victoria. Dios es un Dios victorioso. Muchas personas, hermano, llegan a la iglesia con una cara tan larga y tan triste. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado, porque tienen pecado que no ha sido confesado delante de Dios. Hermano, no es por ser cristiano. El servir a Dios no trae tristeza. El pecado sí trae tristeza. Nuestro Dios es un Dios victorioso. Él merece cánticos de victoria. Él merece que le cantemos con energía y sabiendo que Él va a ganar y tenemos la victoria en Él, en Cristo Jesús. En la palabra de Dios en Primera de Reyes 19, encontramos que al pobre de Elías, ay, pobre yo estoy solo, pobre yo, me quieren matar, pobre yo. ¿Sabe por qué se deprimió? Nada más estaba viéndose a él. Si usted quiere deprimirse, medite en usted mismo. Cómprese un espejo y póngase a meditar en su reflejo. Nada más que, cuidado, mucho de eso y se va a querer hasta suicidar. Porque el meditar en uno mismo no trae paz interior. El meditar en uno mismo trae depresión. Dios jamás dice que debemos vaciar nuestra mente o meditar y meternos adentro de nosotros mismos, sino que Él dice que debemos meditar, pero debemos llenar nuestra mente con su palabra y meditar en su palabra. No es un vaciar, no es una calma, una paz porque nadie me está estorbando, sino una paz porque tengo victoria en Cristo Jesús. Y yo sé que pase lo que pase en este mundo, Dios gana. Ahora, Elías, su enfoque era en sí mismo y no en Dios. Mucha música hoy en día es en nosotros. Pobre yo, ay, me va mal, la gente no me quiere, mi familia me echó de la casa, ay, pero un día voy al cielo. ¿Qué? ¡Qué terrible!
Qué terrible testimonio. ¿Sabe usted? Es cierto que tenemos tribulación en el mundo, pero acuérdese lo que luego dijo Jesús. Pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Dios es un Dios victorioso. Nuestra alabanza para Él también debe ser victorioso. No ignoramos los problemas. Al contrario, vemos los problemas, los presentamos delante de Dios, como el rey Ezequías presentó las cartas delante de Dios y decimos, Dios, ten, encárgate por nosotros. Tú eres nuestro Dios y tú vas a pelear por nosotros. Hermanos, servimos a un Dios victorioso y nuestra alabanza para Él debe ser victorioso. Hermano, hoy en día esto se ve en mucha música que se enfoca en lo malo de la vida, en vez de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Música que se enfoca en lo malo de la vida, en vez de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, yo sé que hay cosas tristes que pasan en la vida, pero Cristo nos da la victoria. Él ha prometido que Él va a caminar a través de ese valle de la sombra de la muerte con nosotros. Jamás nos va a dejar solos. Ay, dijo una hermanita una vez, aquí todo es sufrir, pero un día voy a ir al cielo. Oh, hermano, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristiano, levanta ese rostro caído y date cuenta, tú estás en el equipo ganador. Cristo Jesús ganó la victoria por ti. Deja esa cara larga. Los problemas, finalmente, Dios nos lo va a usar en nuestra vida para que nosotros seamos más como Él. Y aún de las peores cosas en nuestra vida, Dios va a sacar lo mejor. Un amigo mío hace poco tiempo tuvo un accidente terrible con un machete y casi se mocha un dedo. ¡Ay, qué horrible fue! Pero ¿saben? Yo he visto cómo él ha crecido a través de esta prueba que pasó. Dios no va a quitar las pruebas de la vida, pero Dios va a permitir que a través de las pruebas nosotros crezcamos y nos acerquemos más a Él. Hay hermanos que tienen conciertos de órganos. No tienen grandes instrumentos en su iglesia, pero cuando usted les pregunta cómo están, ¡ay, es que mi vesícula! ¡Ay, es que mi riñón! Y se quejan de todo. Hermano, no sea usted así. Cuando usted alaba a Dios y dice que es bueno, y luego sale y dice todo lo malo que está pasando, nuestras quejas muestran al mundo que nuestra alabanza es falsa. Y si usted la vive quejando, está usted diciendo al mundo que tu Dios es falso, o de perdido, que es un Dios derrotado. Hermano, las luchas son reales, pero no hay que enfocar en ellos. Hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en la victoria que Él da. Ahora terminemos. Punto número 6. ¿Tendremos nosotros un Dios único? ¿O un Dios común y corriente como los demás dioses? Espero a esta altura usted ya sabe la respuesta. Veamos. En la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 42, verso 8. Vamos allá. Isaías capítulo 42 y el verso 8. Dice la palabra de Dios. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Habrá otro Dios como Él? No. Es el único Dios que hay. No es un Dios común y corriente. Por eso usted y yo, mi hermano, debemos alabar a Dios siendo nuestra alabanza a Él una alabanza única y distinta a todas nuestras actividades que nos rodean. Piensa, por ejemplo, de la alabanza de Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. Dice, eso no parece alabanza. No, es que Jacob está tratando con Dios. Y como es un suplantador y es una persona que quiere intercambiar y hacer diferentes cosas, él dice a Dios, mira, si tú me ayudas y tú me bendices y tú me traes y tú me llevas y tú me haces, entonces tú serás mi Dios. Básicamente está chantajeando a Dios. Si tú no me haces lo que yo quiero, no te voy a alabar. Mi estimado hermano, Dios no te necesita. Dios existe sin ti. Ahora tú no existes sin Él. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios para tu misma existencia. Dios no te necesita a ti. Él existía toda una eternidad pasada antes que tú existieras. Y existió bastante bien. Él no te necesita.
Él no necesita tu adoración. Cuando nosotros adoramos a Dios es nuestro privilegio. No estamos supliendo su necesidad, estamos nosotros siendo privilegiados de adorar a Dios y darle a Él lo que Él ha puesto en nosotros. La adoración verdadera a Él, en espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo y a través de la verdad de la palabra de Dios, adorando a Dios de todo corazón. ¿Sabe? Yo me acuerdo de unas personas que tenían una imagen más o menos de este tamaño. La parte de arriba era plana y la parte de abajo también. Y este ídolo que tenían en su casa era un ídolo que si las personas no tenían trabajo, tomaban ese ídolo y lo volteaban de cabeza hasta que les daba trabajo. Imagínense, no te voy a voltear bien hasta que al fin me des mi trabajo. ¡Qué tontería! Si ese ídolo de verdad tenía poder para darles trabajo, entonces no necesitaban ellos de ninguna forma, no necesitaban ellos cambiarlo. Tenía poder para darles trabajo, pero no poder para voltearse él solo. ¡Qué necedad!, ¿no? Pero justo era lo que Jacob estaba haciendo. Estaba tratando de hacer tratos con Dios para que Dios pudiera al fin recibir la alabanza que él necesitaba. No, hermano, no es así. Hoy en día hay muchas personas que dicen, podemos alabar a Dios como queramos. A Él no le importa. Podemos alabar a Dios como queramos. A Él no le importa. Hermano, espero que a través de este estudio que hemos visto, usted pueda entender que sí le importa. A Dios sí le importa cómo le adoramos. Dios sí tiene preferencias. Otras personas dicen, no importa tu doctrina, tu vida o tu corazón. Dios necesita que le alabes. Oh no, hermano, Él es el gran yo soy. Tú eres el pequeño, ahorita estás, pero Él es el gran yo soy. Él no te necesita. Tú y yo tenemos el privilegio cristiano de ser de Él. Tendremos el privilegio un día delante del trono de Dios de alabarle por toda la eternidad, pero es nuestro privilegio. Él no nos necesita. Nosotros tenemos el privilegio de Él, de alabarle a Él y de ser de Él. Entonces, ya que hemos visto estas 6 cosas, te quiero preguntar, ¿estás adorando al Dios verdadero? Tu adoración a Él revela tu concepto que tienes de Dios. ¿O estás acaso adorando a un Dios mundano, relativo, mentiroso, desordenado, derrotado o un Dios común? Espero que no. Espero que a la luz de la palabra de Dios podamos empezar a cuadrar nuestra adoración a Dios con lo que conocemos acerca de Él, acerca de su carácter. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.